Bienvenidos a nuestra narrativa histórica, donde profundizaremos en las vidas de dos de los dictadores más notorios del siglo XX, Adolf Hitler y Francisco Franco. Esté preparado para retroceder en el tiempo mientras nos sumergimos en sus narrativas, viajando a través de horribles historias de poder, crueldad y sufrimiento humano. Adolf Hitler, un nombre que evoca innumerables emociones, odio, miedo, repulsión. Ascendió al poder en Alemania después de la Primera Guerra Mundial, prometiendo un futuro brillante y próspero a una nación que se tambaleaba por dificultades económicas. El Tercer Reich, bajo su liderazgo, marcó el comienzo de un reinado de terror, marcando uno de los capítulos más oscuros de la historia de la humanidad. Francisco Franco, cuyo ascenso al poder fue impulsado en parte por un cataclismo conocido como la Guerra Civil Española. Al igual que Hitler, él también fue un dictador, un fascista feroz, un conquistador de la libertad de expresión y un opresor de la libertad. Gobernó España con mano de hierro, hundiendo a la nación en un prolongado periodo de represión y silencio. El coraje y el terror estaban entrelazados en sus destinos. Ambos líderes confiaron en elaborada maquinaria propagandística, manifestaciones masivas ritualizadas y un culto a la personalidad centrado en ellos mismos para mantener sus regímenes autocráticos. Emplearon estas herramientas con precisión despiadada, manipulando el miedo y la esperanza, la adulación y la ansiedad para asegurar su control del poder. Como personajes dominantes de sus respectivas naciones, tanto Hitler como Franco se confabularon con potencias externas. Mientras Hitler establecía alianzas con Mussolini, y engañaba a Stalin en su expansión hacia el este, Franco recibió amplia ayuda de la Alemania nazi, y la Italia fascista durante la Guerra Civil Española, afianzando aún más su gobierno autocrático. Como ambos hombres gobernaron con manos firmes, sus políticas fueron inequívocamente brutales. El partido nazi de Hitler asesinó a millones en actos de genocidio, empujándonos a enfrentar las grotescas atrocidades del Holocausto. El régimen de Franco, aunque menos genocida, estuvo marcado por una represión despiadada, purgas y una búsqueda incesante de disidentes que luego fueron perseguidos o ejecutados. La agresión de Hitler sumió al mundo en otra guerra catastrófica, como nunca la humanidad había presenciado. No estaba contento con consolidar el poder dentro de las fronteras alemanas, pero albergaba grandes aspiraciones de expansión territorial. Sus ambiciosos planes estimularon el fervor nacionalista y, en última instancia, empujaron innumerables vidas a las abismales profundidades de la guerra y la destrucción. Por el contrario, las ambiciones de Franco eran menos globales pero igualmente sofocantes para la sociedad española. Su régimen militarista centralizó el poder, asfixiando la libertad del pueblo. Cualquiera que se atreviera a oponerse a su gobierno absolutista se extinguió rápidamente. Sin embargo, cabe señalar que Franco era conocido por el uso de escuadrones terroristas que participaban en violencia política e intimidación como parte de sus políticas represivas. El camino hacia el poder absoluto para ambos estaba pavimentado con los cuerpos de quienes se atrevían a oponerse a ellos. Hitler promulgó la Noche de los Cuchillos Largos, una purga que eliminó a sus adversarios políticos. Franco también se libró de posibles rivales de poder, incluso ejecutando a antiguos aliados durante su despiadado ascenso a dictador. En su búsqueda por establecer sus políticas, ambos dictadores victimizaron a ciertos grupos más que a otros. Hitler apuntó a judíos, romaníes, LGBT, personas discapacitadas, comunistas y disidentes políticos. Los objetivos de Franco eran particularmente republicanos, pero también persiguió a cualquiera que expresara su oposición a su régimen, etiquetado como rojo y fuertemente perseguido. Las diversas estrategias empleadas por Hitler y Franco para controlar los medios y moldear la percepción pública expusieron aún más la colisión de sus insidiosas ambiciones con la decencia humana. Ambos crearon un dúo de engaño y engaño para dar una serenata a la Vox Populi y ganarse su aprobación inquebrantable. Un punto destacado que debemos señalar aquí es la marcada diferencia en sus personajes públicos. Hitler era más carismático y utilizaba su destreza oratoria para incitar a mostrar un nacionalismo y un fervor fervientes. Por el contrario, Franco fue retratado como simple y modesto, que prefería estar en un segundo plano, trabajando en silencio pero haciendo cumplir intensamente sus políticas totalitarias. Con el tiempo, la comunidad global comenzó a volverse contra ellos, no desde un lugar de fortaleza sino de supervivencia. Incluso cuando las potencias del eje se desmoronaron ante una ofensiva aliada, no fue hasta el final de la Segunda Guerra Mundial que el gobierno de Hitler llegó a un final concluyente. Los juicios de Nuremberg documentaron el alcance total de sus crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Por el contrario, Franco sobrevivió a la derrota de las potencias del eje y logró aferrarse al poder durante décadas. Fue su larga vida, más que el derrame cerebral que la acabó, lo que finalmente bajaría el telón de su gobierno. Incluso en sus últimos días, no se disculpó por sus acciones, sin ningún tribunal internacional que lo responsabilizara. La muerte de Hitler encendió el fuego del renacimiento democrático en Alemania y el faro de los derechos humanos. Pero la Segunda Guerra Mundial hizo caer sus economías, y los años inmediatos de la posguerra estuvieron llenos de hambre, desempleo y sufrimiento generalizado. El camino hacia la reconstrucción fue largo y difícil, pero el pueblo alemán mostró una resiliencia notable, transformando su país en un faro de progreso y liberalismo. El fallecimiento de Franco supuso el fin de una larga dictadura.
Pero a pesar del abrumador deseo de democracia, la transición de España estuvo marcada por conflictos internos y frecuentes reveses. Las dificultades económicas se vieron exacerbadas por la represión, que culminó en el caótico panorama político que experimentó España a mediados del siglo XX. Hoy en día, tanto Alemania como España sirven como recordatorios importantes de la historia humana, llevando las cicatrices del gobierno dictatorial y el júbilo de la libertad. Las heridas infligidas por el liderazgo dictatorial no se desvanecen fácilmente, pero ambas naciones han demostrado una resiliencia increíble, manteniendo la esperanza y esforzándose por construir un futuro mejor. Las narrativas de Hitler y Franco nos obligan a afrontar las oscuras consecuencias del poder autoritario desenfrenado. Nos recuerdan la importancia de salvaguardar las normas e instituciones democráticas, de valorar los derechos humanos como fundamento mismo de una sociedad. Solo recordando nuestra historia podremos esforzarnos por dar forma a un futuro libre de las cadenas de la tiranía. Al llegar al final de esta narración, los invitamos a reflexionar sobre los respectivos legados de Hitler y Franco. ¿De quién fue marcado el reinado por mayor horror y sufrimiento? ¿De quién era el régimen más cruel e inhumano? Quizás la respuesta no sea tan importante como la reflexión misma, la comprensión de la tragedia que se desarrolló bajo la apariencia de liderazgo. Al reflexionar sobre sus legados, recordamos a los millones de personas que perecieron bajo su gobierno, y el impacto devastador que sus políticas tuvieron en la humanidad. Ante nosotros están los sombríos recordatorios del pasado. Aprendamos de ellos y trabajemos por un presente, y un futuro libres de las llamas abrasadoras de la autocracia. Al fin y al cabo, esto no es solo una comparación de dos dictadores o un debate sobre su magnitud de crueldad. Esta es una exploración de la historia humana, un testimonio de nuestra resiliencia y una vigilia para recordar los peligros de la tiranía. Mirando retrospectivamente estos terrores, renovamos nuestra determinación de salvaguardar nuestras libertades tan reñidas, y trabajar por un orden mundial más inclusivo y compasivo. El ascenso de Hitler y Franco reveló la fealdad del poder absoluto. Nos enseñan que el liderazgo basado en la división, el odio y el miedo está condenado al fracaso. Nos inspiran a recordar nuestra capacidad humana para el mal, empujándonos hacia nuestro potencial para el bien. Sus historias nos desafían a construir un mundo más equitativo, justo y empático. Tanto Hitler como Franco moldearon nuestras vidas de maneras invisibles. Cada uno diseñó paisajes de miedo y opresión, dejando marcas indelebles en el alma de la sociedad. Hoy, ¿estamos prestando atención a las sirenas de tales tragedias históricas? ¿Estamos cultivando un tejido social que promueva la inclusión, tolere las diferencias y respete los derechos fundamentales de todo ser humano? El viaje a través de la vida de estos hombres termina, pero las lecciones que extrajimos de sus narrativas nos guiarán en la configuración de un mundo mejor. A medida que avanzamos, recordemos el pasado para impulsar nuestros esfuerzos colectivos hacia un futuro en el que la palabra dictador pertenezca únicamente a los anales de la historia. Únase a nosotros en el próximo episodio, donde continuaremos nuestra exploración de los tumultuosos eventos y personalidades clave que dan forma a los contornos de nuestro mundo. Hasta entonces, mantengámonos curiosos, vigilantes y esforcémonos por desmantelar los muros que protegen a los dictadores de la justicia. Hitler o Franco, una comparación monstruosa, pero una reflexión necesaria. Sus reinados de terror encarnaron las profundidades más oscuras de la historia de la humanidad, horribles historias de advertencia que resuenan desde las cámaras del pasado hasta los paraísos del presente. Mientras caminamos por los pasillos del tiempo, prometamos ser los guardianes de un mañana más brillante, libre de las sombras del pasado. Cada final da paso a un nuevo comienzo, y los anales de la historia nos recuerdan una y otra vez que somos los arquitectos de nuestro futuro. El camino que trazamos hoy no solo definirá el mundo que transmitimos a la posteridad, sino que también dará forma al curso de la humanidad mañana, y en los días que aún siguen siendo difíciles de alcanzar, ya que son infinitos. Porque no hay mayor libertad que aprender de nuestro pasado, fomentar las semillas imperecederas de la empatía y la comprensión, y esforzarse incansablemente por establecer un mundo equitativo donde la supervivencia no se trate de superar a los adversarios sino de triunfar sobre las limitaciones sociales, porque la verdadera medida de una sociedad reside en su humanidad colectiva. Hitler y Franco, sus reinados y sus gobiernos sirven como poderosos recordatorios de la capacidad de hacer el mal dentro de nosotros. Absorbamos estas lecciones. Pongamos nuestro conocimiento en acción. No nos hagamos ciegos devotos del poder. Comprometámonos a trabajar por un mundo donde ningún hombre dicte a otro. Porque, en última instancia, es esta búsqueda la que da sentido a nuestro viaje colectivo, encendiendo la chispa de la esperanza frente a la oscuridad. El pasado no se puede deshacer, la historia no se puede reescribir, los horrores desatados por Hitler y Franco no se pueden borrar. Pero lo que podemos hacer, lo que debemos hacer, es mirar hacia atrás, aprender, asegurarnos de que las brasas de la historia sean apagadas por las aguas de nuestra conciencia colectiva, y mirar hacia el mañana con la sabiduría del ayer, esforzarnos por crear un mundo sin tiranos. Gracias por acompañarnos en este viaje. Recuerde, el final de una historia no significa el final del libro, las páginas pasadas revelan innumerables narrativas incalculables, y esa es la riqueza incalculable de la historia humana, la esperanza de progreso, la promesa eterna de un mundo que aprende, crece y sobrevive, a pesar de las probabilidades aparentemente insuperables.